Fíjense que si yo parara acá y me quedara solamente con un término, este término alcanzaría, simplemente por la particularidad de que la función continua que estima es una recta, alcanzaría para decirme que en el fondo lo que tengo es un modelo lineal. Y ese sería el primer componente de explicación. Pero en términos relativos, por la importancia del segundo término, parece ser que hay que agregarle otra cosa más. Entonces, a esta explicación lineal, que básicamente me diría que en realidad es una suma ponderada con coeficientes distintos de cuánto gasto en TV y en radio, la explicación de las ventas, vamos a hacer una interpretación del segundo componente. De nuevo, repito, el tercer componente no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a pensar por simplificación que con estos dos me va a alcanzar. Pero van a ver que estos dos no solamente me va a alcanzar relativamente, sino que este segundo término va a agregar una componente interesante. Entonces, vamos a ver cómo se arma el segundo componente. Entonces, vamos de nuevo a mirar un poco la expresión teórica. Segundo componente es, una vez que tengo el primero, ¿cuánta importancia con este escalar beta le agrega? ¿Cómo es el comportamiento funcional? Sube y baja y sube. Y el comportamiento ese funcional de sube y baja o como sea, aplicado a qué combinación de las X. Eso es lo que vamos a ver ahora. Este beta, este phi y este A. Entonces, el beta ya lo sabemos, es 1.4, 1.5. Vamos a ver cómo es el phi y el A. Primero vamos a empezar con el phi. ¿Cómo es la función? ¿Qué agrega este segundo término? Bueno, a grandes rasgos vemos que este segundo término agrega primero una componente creciente que aumenta las ventas y después una componente decreciente. O sea, tiene un comportamiento, ya ahora hay un comportamiento claramente no lineal y no monótono, que es primero creciente y después decreciente. Y vamos a ver ahora esta función continua, a qué combinación lineal se le aplica. Y de nuevo, por simplicidad descartemos por un segundo este término que está relativamente cercano a cero. Veamos que la combinación lineal ahora es, si uno se olvida del signo es muy parecida a esta, pero el signo es fundamental. Esta combinación lineal ahora me habla de un contraste en, en términos de cuánto gasto en televisión comparado con cuánto gasto en radio. O sea, esta combinación lineal va a ser grande para aquellos locales que gasten más en televisión, pero relativamente menos en radio. Y esto es lo que me está diciendo en conjunción con esta función, que para niveles de publicidad pequeños o medianos, voy a sumar muchas más ventas si pongo más plata en televisión que la que pongo en promedio en radio. Y esa es la segunda componente de explicación. Y esto, tan trivial como parece, da cuenta de una interacción entre la radio y la TV en su explicación a las ventas. Porque básicamente me está diciendo el primer término, che, cuanto más gastes en general en TV y en radio, suman distinto, pero suman. Pero guarda ahora, porque a niveles de pequeños y medianos, suma más gastar en televisión que gastar en radio. Justamente muy a la inversa a lo que este término decía. Y esa relación después se empieza a invertir para niveles grandes de gastos. Ergo, la conjunción de esta función no monótona con este comportamiento, este contraste entre el gasto en publicidad en televisión y en radio, ya suma un componente de interacción que el primer término no tenía en cuenta. Entonces, ahora sí tenemos un modelo que tiene en cuenta básicamente gasto en publicidad en TV y en radio. Esto juega un rol muy menor, pero también tiene en cuenta no un simple comportamiento aditivo, sino un componente de interacción y no lineal entre esa interacción. Y eso es lo que estamos viendo en esta función. Y esa capacidad de detectar la interacción y la no monotonía debieran mejorar el ajuste. Y los remito a videos anteriores en los cuales vimos que si al modelo aditivo le agregamos explícitamente la interacción entre TV y radio, nos mejoraba. Fíjense que en este caso no tuvimos que explicitarle nosotros la interacción. ¿Se acuerdan que cuando vimos, lo vuelvo a repetir, pero cuando vimos el modelo aditivo, ajustamos primero un primer modelo que solo tenía en cuenta los tres factores por separado. Pero después hicimos un ajuste que nos mejoró bastante, en el cual forzamos una interacción entre TV y radio. Pero esto tuvimos que explícitamente definirlo nosotros. Fíjense la ventaja de Project Support Regression, que ahora, sin tener que explicitar la interacción, naturalmente el método la detecta
el método la detecta sola en este segundo término, porque el método detecta que le conviene poner un segundo término en el cual se corrija con una combinación lineal distinta al primer término y con una forma funcional distinta que no es lineal, la contribución relativa de radio y TV a la explicación de las ventas. Y ahí vemos la potencia de trabajar, y ahora voy a mostrar más en general, de trabajar con esta lógica de aproximar a una función como suma de efectos no lineales de combinaciones lineales de los features, porque esto automáticamente modela interacciones en la explicación de las X en la explicación de Y.